Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación explicaremos el desarrollo de la actividad número 10 de Ciencias Naturales en segundo básico. En esta ocasión, trabajaremos con el objetivo que será clasificar grupos de animales vertebrados. Bien, lo primero será recordar qué eran los animales vertebrados. ¿Se acuerdan? Bueno, los animales vertebrados son aquellos que tienen esqueleto, que tienen columna vertebral o un sistema óseo, tienen huesos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿seremos animales vertebrados? Así es, nosotros somos parte del grupo de los animales vertebrados. Nosotros hay 5 grupos de este tipo de animales, es decir, que tienen esqueletos. Podemos encontrar los peces, los anfibios, los mamíferos, los reptiles y las aves, que los vamos a describir a continuación. En la guía hay un link con el cual ustedes se pueden apoyar, en la cual describen cada una de las características de los animales. Y también trabajaremos con el texto, donde también están las características. Ahí abajo pueden encontrar las páginas con las cuales apoyarse. Bien, entonces la primera parte revisaremos qué son los mamíferos, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar en cada uno de estos animales? Tenemos una ballena, un mono, un murciélago, un puma, ¿ya? Bueno, de las características que podemos encontrar en estos mamíferos, ¿ya? Lo primero es que los mamíferos tienen mamas, ¿sí? Para alimentar a sus crías. Una vez que nacen, las crías se alimentan de la leche materna y se desarrollan dentro del vientre de la madre. ¿Se han fijado que las mujeres cuando están embarazadas, ¿ya? Eso significa que tienen adentro el bebé que se va desarrollando. Por lo tanto, los seres humanos somos también mamíferos, ya que nos alimentamos de la leche materna al nacer y nos desarrollamos dentro del vientre de nuestra madre. También tenemos acá una ballena. Suena extraño, pero las ballenas también son mamíferos, pero en este caso son mamíferos de tipo acuático, ya que se desarrollan dentro del agua. Su hábitat natural es el agua, el mar. Y además, y en vez de patas, ¿qué tienen las ballenas? Tienen aletas para poder nadar. Acá tenemos un murciélago, que también es un mamífero, ¿ya? Es el único mamífero volador que puede volar, tiene 2 alas y también tiene 2 patas, ¿sí? Y una de las características importantes también con la que podemos descubrir los mamíferos es que tienen pelos. La cubierta corporal de los mamíferos es de pelos y respiran por pulmones. Por lo general los mamíferos terrestres, es decir, cuyo hábitat es la tierra, tienen 4 patas. ¿Ya? Entonces, tienen mamas para alimentarse, ¿sí? En este caso hay mamíferos que tienen aletas, como la ballena. Ya tienen patas, 2 alas, en este caso el murciélago, y tienen pelo en su cubierta corporal. Aquí les mostraré algunos
ejemplos también. ¿Ya? ¿Conocen a estos animales? Ya, este de acá es un ornitorrinco y el de acá arriba es una equidna y estos son unos chimpancés. ¿Ya? Revisaremos algunas características también. ¿Ya? Todos los mamíferos cuando se alimentan de distintas maneras. Por lo tanto, la forma de sus dientes también es diferente. ¿Ya? La forma de un puma no es la misma, por ejemplo, a la del ornitorrinco. El puma se alimenta de carne, el ornitorrinco por lo general se alimenta de raíces, ¿ya? Es cazador también del agua. O el chimpancé o una vaca que se alimentan de vegetales, ¿sí? Entonces, su dentadura es diferente. Eso logra diferenciarlo de todos los animales. ¿Ya? La mayoría de los mamíferos, como decíamos, que nacen desde el vientre de la madre, son vivíparos. Es decir, que la cría se desarrolla adentro en el interior de la madre o la hembra, hasta que nacen. Y después cuando nacen se alimentan de la leche materna. Excepto estos dos animalitos, que son la equidna y el ornitorrinco, que ellos son ovíparos. Es decir, ellos nacen por huevos. Son los únicos mamíferos que nacen por huevo. Son ovíparos. ¿Ya? Y otra característica también es que mantienen la temperatura corporal de su cuerpo de una forma constante. Es decir, que son de sangre caliente. Y podemos respirar por pulmones. ¿Se acuerdan qué son los pulmones? Los pulmones son los órganos que permiten la respiración. Y en los animales también. ¿Ya? Y la mayoría habita en la tierra, son terrestres. Aunque hay algunos que son acuáticos, como vimos la ballena, ¿sí? Y el delfín. Son mamíferos acuáticos. Y aeroterrestres como el murciélago. Que significa que se desplaza volando y también puede caminar, desplazarse en el suelo. Y tienen 4 extremidades o patas. En el caso de la ballena tiene aletas, no tiene patas. Y en el caso del murciélago que tiene alas y 2 patas también. Bien, revisemos entonces la actividad número 1 de la guía. Escribe una B si la frase es verdadera y una F si es falsa. Entonces, la letra A. ¿Los mamíferos están cubiertos de escamas? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué será? Es falso porque la cubierta corporal de los mamíferos es de pelos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El puma, el murciélago, nosotros mismos tenemos nuestra cubierta corporal, tiene pelos. O sea, no es como abundante como la de esos animales, pero también. En la letra B, ¿los mamíferos son animales vertebrados? Exacto, es verdadero, ya que tenemos una columna vertebral, tenemos un esqueleto, un sistema óseo, tenemos huesos. Letra C, ¿todos los mamíferos son vivíparos? Es decir, todos los mamíferos nacen por crías vivas que se desarrollan dentro del vientre materno. Eso sería falso, ya que tenemos unas excepciones. ¿Ya? La equidna y el ornitorrinco son ovíparos, es decir, que se desarrollan por huevos. ¿Ya? Letra D. ¿Las crías de los mamíferos se alimentan de la leche producida por sus madres? Verdadero. Cuando nacen,
luego que salen del vientre de la madre, de la hembra, se alimentan de la leche de su madre a través de las mamas. Por eso amamantan. ¿Ya? Entonces, a modo de síntesis, los mamíferos son vertebrados que se alimentan de leche materna al nacer y tienen la piel cubierta de pelos y respiran por pulmones. ¿Ya? El perro, la vaca, el león, el puma, en este caso el ornitorrinco, la equidna, la ballena, el delfín, son mamíferos. ¿Ya? Bien. Revisemos entonces acá las características de las aves. ¿Todas las aves pueden volar? Bueno, hay algunas excepciones. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aves que se desplazan volando, como en este caso el cóndor, que tiene 2 alas. La cubierta corporal consiste en plumas, ¿sí? Respiran por pulmones también. ¿Y cómo nacen las aves? Las aves nacen a través de huevos. Así es. ¿Ya? Tienen 2 patas, tienen 2 alas, cubiertas de plumas, respiran por pulmones y a la mayoría se desplaza volando. Excepto acá la avestruz, ¿sí? La avestruz que se desplaza caminando o corriendo, no puede volar, ¿ya? Porque sus alas son muy pequeñas, pero fíjense las piernas como son. Y también tenemos acá el pingüino. ¿Cómo se desplazan los pingüinos? Se desplazan nadando. ¿Ya? Tienen aletas especializadas para poder nadar. ¿Sí? A diferencia del cóndor. O una golondrina. O un chincol. ¿Ya? El pingüino está adaptado para poder nadar. Para poder caminar, nadar. Pero no para volar. ¿Sabes qué ave es esta? Si la encontramos en la playa, por lo general, en el puerto, en la costa, en el mar. Esta es una gaviota. Entonces vamos revisando características. ¿Cómo nacen las gaviotas? Las aves en este caso. A través de huevos. Son ovíparos. Y así se reproducen. ¿Ya? La forma del pico, como mencionábamos antes, en el caso de los mamíferos, se relaciona con lo que comen. Por ejemplo, hay gaviotas, en este caso la gaviota o un cóndor, necesitan tener un pico más puntiagudo, ya que ellos se alimentan de carroña, de carne, o en este caso la gaviota que pesca, ¿sí? Son vertebrados, ya también tienen esqueleto al interior, un sistema óseo, huesos, tienen 2 alas, para poder volar, en este caso la gaviota. Tienen 2 patas también con las que se pueden desplazar en el suelo. Y su cubierta corporal sería de plumas. ¿Ya? Las plumas son muy especiales ya que le dan protección y abrigo. ¿Ya? Aunque las gaviotas, por ejemplo, habiten, se metan al agua, todo, las plumas tienen la capacidad de ser como impermeable. El agua no ingresa toda a su cuerpo, ¿ya? Funciona como si fuera un traje impermeable, ¿sí? Para que no se enfríen tanto. Y además que están adaptadas también al tema de la temperatura, todo. Y respiran por pulmones, ¿sí? Tenemos los mamíferos que respiran por pulmones y las aves también tienen pulmones. Entonces vamos a la actividad número 2 de la guía. Encuentra y pinta los recuadros con las características de las aves y márcalas.
Veamos. ¿Son ovíparas? Exacto. ¿Dos patas? Sí. ¿Tienen alas? ¿Tienen pulmones? Sí. ¿La mayoría vuela? Sí. ¿La mayoría? ¿Vivíparas? No. ¿Tienen plumas? Sí. ¿Pelos? No. Entonces, a síntesis, las aves son animales vertebrados, están cubiertos de plumas, son ovíparos que nacen por huevos, respiran por pulmones y la mayoría de las aves puede volar. ¿Ya? ¿Por qué dice la mayoría? Porque, excepto el avestruz o el pingüino o el ñandú también, que se desplazan caminando o corriendo, o en este caso el pingüino nadando. Bien, número 3. Observa las imágenes y marca las características de cada animal y escribe el grupo que pertenece. Tenemos un mono, un perro y un tucán. Veamos acá el caso del mono. ¿Tiene plumas? No. ¿Es ovíparo? No. ¿Pulmones? Sí. ¿Toma leche materna al nacer? Sí. ¿A qué grupo pertenece? A los mamíferos. Veamos el perro. ¿Tiene plumas? No. ¿Es ovíparo? No. ¿Tiene pulmones? Sí. ¿Toma leche materna? Sí. Entonces, ¿a qué grupo pertenece? A los mamíferos. ¿El tucán tiene plumas? No. ¿Es ovíparo? Sí. Oh, perdón. ¿Tiene plumas? Sí. Tiene plumas. ¿Ya? ¿Es ovíparo? Sí. Porque nace por huevos. ¿Tiene pulmones? También respiran por pulmones. ¿Se alimentan de la leche materna al nacer? No. Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Solamente el de las aves. Bien. Tenemos otro grupo también que llamado los reptiles. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá una iguana, la serpiente, una tortuga, acá hay otra tortuga y un cocodrilo. ¿Ya? Si se fijan, la mayoría tiene 4 patas, ¿ya? Menos, excepto la serpiente que se desplaza reptando o arrastrándose, ¿ya? Su cuerpo tiene una... la serpiente hace la fuerza con su espina dorsal en la columna y así puede ir desplazándose. Y además con ayuda de las escamas que tiene puede ir moviéndose. Algunos tienen 4 patas, ¿ya? Otros no tienen patas, como la serpiente. Los reptiles también nacen desde los huevos, respiran por pulmones y tienen su cubierta corporal que consiste en escamas, ¿ya? Tenemos reptiles que viven en la tierra y hay otros que viven en el agua, ¿sí? Tienen escamas, fíjense, y la tortuga se logra ver más. Nacen por huevos, son ovíparos, respiran por pulmones y eso le permite que puedan algunos vivir en el agua, ¿ya? Y además por eso tienen que salir cada cierto tiempo a la superficie para poder respirar, ¿ya? Pueden aguantar mucho en el agua, pero también necesitan salir a tomar el aire afuera, ¿ya? Entonces veamos la número 4 de la guía. Pinta en cada reptil las estructuras que le sirven para desplazarse. Tenemos la serpiente que prácticamente ocupa su cuerpo completo, ¿ya? La iguana que ocupa patas y la tortuga también tiene patas, ¿sí? Entonces los reptiles son vertebrados ovíparos que se reproducen por huevos y respiran a través de los pulmones y tienen su piel cubierta de escamas. Otros vertebrados también son los anfibios. ¿Habías escuchado antes? Es un nombre extraño, pero son súper comunes, ya que los anfibios son
las ranas o los sapos o las salamandras también, y nacen desde los huevos. Fíjense, todos estos son huevos que ponen las ranas o los sapos. Nacen de huevos y la forma de su piel, ¿cómo será? ¿Es de pelos o plumas? No. La cubierta corporal es desnuda y es húmeda. Cuando nacen, respiran a través de branquias, pero luego se van desarrollando y respiran por pulmones. ¿Sí? La mayoría tienen 4 patas y pueden nadar o pueden saltar. ¿Sí? Están capacitados para poder nadar o saltar. En este caso los sapos, las ranas también. Fíjense acá, este es un renacuajo. Es decir, cuando nace desde los huevos, tiene forma de pez, como el que está acá, nadando. Forma de pez, y luego va creciendo y se le van desarrollando las extremidades. Por eso es como una respira a través de branquias al inicio. ¿Ya? Y otro grupo también son los peces. ¿Ya? Ustedes a lo mejor se han fijado, la mayoría de su cuerpo está cubierto por escamas. Respiran por branquias, no por pulmones, por branquias, que son estas cositas, estas membranas al costado que permiten que puedan respirar bajo el agua. ¿Sí? Tienen aletas para poder nadar, una cola y tienen esqueleto también. ¿Sí? Por eso cuando uno come pescado salen las espinas, esas son parte del esqueleto. ¿Sí? ¿Y cómo se desplazan? Nadando. Veamos la actividad número 5. Completa la tabla con las características de los anfibios y de los peces. Ya tenemos acá un ejemplo de anfibio y acá peces. ¿Qué órganos le sirven a los anfibios para poder respirar? Utilizan pulmones. ¿Y los peces? Utilizan branquias para poder respirar bajo el agua. ¿Cómo se reproducen? Los anfibios se reproducen por huevos y los peces por huevos también. ¿Y en qué lugar viven? En el caso de los anfibios, habitan en la tierra y el agua, ¿sí? Ya que pueden desplazarse saltando y nadando, pero en el caso de los peces, solamente en el agua. ¿Ya? Entonces, los peces viven en el agua, su cubierta corporal son escamas y respiran a través de branquias abajo del agua. Y los anfibios, cuando nacen, respiran por branquias, pero luego se desarrollan y usan pulmones. Su piel es desnuda, habitan en la tierra, en el agua también, ¿ya? Y lo que tienen en común estos dos tipos de animales es que son vertebrados y ponen huevos para poder reproducirse. ¿Ok? Entonces veamos a ver esta tablita donde tenemos características. Los mamíferos están cubiertos de pelos, respiran por pulmones, son vivíparos, realizan sus actividades en la tierra y en el agua. Algunos, por ejemplo, la ballena que habita en el agua. Las aves, ¿cómo es su cubierta corporal? De plumas, estructuras para respirar, pulmones, y se reproducen a través de huevos, son ovíparos. Y las actividades que realizan pueden ser en la tierra, en el aire y en el agua. Hay casos de terrestres, aéreos y algunos que son acuáticos. Los reptiles tienen escamas, utilizan pulmones,
son ovíparos. Y tenemos reptiles que realizan sus actividades en la tierra y en el agua. Los anfibios, su piel es desnuda y húmeda, utilizan branquias cuando nacen y luego desarrollan pulmones. Son ovíparos, nacen por huevos y realizan sus actividades en la tierra y el agua. Y acá en los peces, su cubierta también es de escamas, utilizan branquias, son ovíparos por huevos y todos son acuáticos. Ese ha sido el desarrollo de la actividad número 10 de ciencias naturales. Que estén muy bien.